¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos de la perezosa bibliotecaria de Mondstadt, Lisa, un personaje de 4 estrellas del tipo Electro y un usuario de catalizador. Como nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción de 4 estrellas que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en varios sitios web. Dicho esto, comencemos. Su nombre completo es Lisa Mincy. Es una bruja que nunca se cansa de las siestas, pero que a pesar de ello siempre resuelve toda situación con calma y compostura. Se dice que es una de las más talentosas hechiceras salidas de la Academia Sumeru de los últimos 2 siglos, y lo demuestra con su magia en batalla. Ahora que saben un poco de ella, continuemos con sus talentos pasivos. El primero se llama Réplica Eléctrica. Este talento permite que su ataque cargado aplique cargas de conducción sobre los oponentes. Estas cargas se identifican por grandes números que aparecen sobre el cuerpo de los enemigos, las cuales pueden acumularse hasta 3 veces en cada uno. Tomen en cuenta que el contador de cargas irá disminuyendo de uno en uno conforme pase el tiempo, por lo que deben estar atentos a los números para así volver a colocarles las 3 cargas. Recuerden bien este talento, ya que es fundamental para realizar mucho daño con Lisa. Hablaré más al respecto cuando explique cómo funciona el ataque cargado y su habilidad elemental. El segundo pasivo se llama Campo de Electricidad Estática. Este talento permite que la habilidad definitiva de Lisa, Rayo de la Rosa, disminuya en un 15% la defensa del oponente durante 10 segundos. Por consiguiente, los enemigos recibirán más daño de tus ataques con todo personaje de tu grupo. El último pasivo de Lisa se llama Conocimientos Farmacéuticos. Consiste en la creación de pociones con una probabilidad del 20% de recuperar los materiales utilizados para su fabricación. Pasando a sus talentos activos, iniciaré con su ataque normal llamado Toque de Relámpago. Como cualquier otro personaje, al dar clic o presionar el botón del mando, Lisa atacará a sus enemigos. Al ser usuaria de catalizador, utilizará magia de su elemento específico, lanzando hasta 4 rayos consecutivos de daño electro. El ataque cargado, en cambio, consume una pequeña cantidad de aguante para infligir daño electro en una pequeña área después de un poco de tiempo tras haber lanzado el ataque cargado. Lo interesante de esta ofensiva es su relación con el talento pasivo Réplica Eléctrica, ya que cuando el ataque cargado inflija daño, aplicará una carga de conducción sobre el enemigo, hasta alcanzar un límite de 3 por cada uno. El último tipo de ataque es el descendiente. Una vez que presionen el botón del mando o la tecla de ataque cuando estén a cierta distancia del suelo, Lisa se lanzará convertida en un destello de luz violeta que hará daño electro en una pequeña área al momento de tocar tierra. Ahora explicaré el que quizás sea el talento de combate más complicado de Lisa para muchos, su habilidad elemental, Arco Violeta. Cuando se da un clic o se presiona el botón del mando una vez, la bibliotecaria lanzará un orbe eléctrico. Cuando impacte en el enemigo, infligirá daño electro y le colocará una carga de conducción hasta un máximo de 3 cargas por cada uno. Al ser una habilidad de poco daño, casi no tiene tiempo de reutilización. Sin embargo, esta habilidad brilla cuando se realiza cargada, pues el cielo se tornará en un tormentoso color violeta, y debajo de Lisa aparecerá un círculo que irá creciendo mientras más tiempo se mantiene presionado el botón de la habilidad. Cuando el círculo deje de crecer, la bruja Electro habrá alcanzado el máximo poder del arco violeta, y al soltar la habilidad, Lisa hará caer devastadores rayos electro que infligirán una masiva cantidad de daño a todo aquel enemigo que esté dentro del área del círculo. Es justo aquí cuando las cargas de conducción toman su papel protagónico, puesto que, a más cargas tenga el enemigo, mayor será el daño de los rayos. Una vez que el rayo haya dañado al oponente, las cargas de conducción desaparecerán y habrá que repetir el proceso de propagación de cargas, ya sea con ataques cargados o con un botonazo de la habilidad elemental. El truco aquí es mantener la mayor cantidad de cargas de conducción en todos los enemigos para finalmente desatar la temible furia de la perezosa bruja con su arco violeta cargado. Lo último que deben considerar es que esta habilidad aumenta drásticamente el tiempo de reutilización cuando se realiza cargada, así que midan bien el momento en que la utilicen. Su definitiva se llama Rayo de la Rosa. Es de esas habilidades sencillas de entender, a la vez que poderosas. Cuando Lisa la use, invocará una especie de linterna que flotará y creará un área circular la cual empujará a los enemigos. Todo aquel que ose poner un pie dentro del círculo recibirá rayos continuos. Además, gracias al talento pasivo de Campo de Electricidad Estática, los enemigos afectados por su habilidad definitiva tendrán su defensa reducida en un 15% durante 10 segundos.
Otra ventaja de esta habilidad es que si Lisa deja el campo de batalla, la linterna seguirá presente. De ese modo, puedes utilizar a otros personajes para hacer daño, mientras el rayo de la rosa hace lo suyo. Es momento de pasar a las construcciones, las cuales están basadas en una Lisa con el rol de daño de soporte. Para empezar, el arma que deben considerar se llama Carta Náutica. Lisa es un personaje que aumenta su maestría elemental automáticamente al ascender, haciendo aún mejor este catalizador en sus manos. La maestría elemental que brinda, acompañada de su efecto pasivo que aumenta el daño elemental hasta un máximo del 16% durante 10 segundos tras causar una reacción elemental, la convierten en un arma excelente para mayores cantidades de daño. Sin olvidar que es fácil de obtener, al poder fabricarse con el herrero de cualquier ciudad. Por último, los conjuntos de artefactos que recomiendo son el Ritual Antiguo de la Nobleza y Furia del Trueno, 4 piezas de uno o del otro. Ya dependerá de ustedes si prefieren aumentar el ataque general de todo su equipo con ayuda del primer conjunto o aumentar el daño de todas las reacciones elementales de tipo electro con el segundo. Las estadísticas principales que recomiendo para tales conjuntos son cualquiera de las siguientes: ataque, daño electro y recarga de energía. En cuanto a las estadísticas secundarias necesarias en sus artefactos, siempre busquen ataque, daño crítico, probabilidad crítica y recarga de energía, respetando como siempre las limitantes en estadísticas principales de cada artefacto. Al respecto de esto último, les recomiendo que intenten conseguir un cáliz con daño electro como estadística principal. Aunque sea el único tipo de artefacto que permite esta estadística, les beneficiará más que el ataque en este personaje. Esto debido a que Lisa no propina daño físico con ninguna de sus habilidades. Mi última recomendación es que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica y el daño crítico. Siendo más específico, consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. E incluso si su probabilidad crítica sigue aumentando conforme mejoran sus artefactos, sigan buscando tener el doble de porcentaje en la estadística de daño crítico en relación a la probabilidad crítica. Ejemplificando, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó a un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tienen 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño en general. Y con esto terminamos mi guía sobre cómo usar y construir a Lisa. Muchos podrán juzgarla como un personaje meramente de soporte, sobre todo por su jugabilidad tan peculiar. Pero lo cierto es que la encantadora bibliotecaria de Mondstadt también puede servir como un personaje de daño principal. Es bien sabido que es más complicado, sí, pero si se construye y usa debidamente en este rol, ella puede hacer masivas cantidades de daño. Sea cual sea su elección, no la subestimen por ser uno de los 4 personajes iniciales. En las manos correctas, no hay duda de que el nombre de Lisa Mincy puede ser sinónimo de terror en todo Teyvat. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mi futuro contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.